5 centímetros de radio. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos si no hubiéramos hecho esta técnica es hallar el valor o la ubicación de estos ejes, que es mi valor de tensión, mi eje de tensión cortante y mi eje de tensión normal. El eje de tensión normal no hay problema, siempre va a estar ubicada en esta posición, es decir, cortando al centro. Pero no sé dónde voy a colocar mi eje de tensión cortante. Puedo colocarlo ahí, puedo colocarlo más aquí. Es decir, va a ser complicado adivinar dónde va a caer exactamente. Y si me equivoco en eso, ya mi círculo de Moore va a tener fallas, ¿no? Va a tener fallas. Se va a cortar la reunión, entra al mismo enlace y continuamos ya. Así que al mismo enlace. Bueno, entonces, como les decía, el problema ahora es determinar la posición de este eje en negro, que es el eje de tensión cortante. No sabemos exactamente dónde va a caer, si va a caer justo en el centro, si va a caer a la derecha o si va a caer a la izquierda. Entonces, este procedimiento que es distinto al del ingeniero, pero es más, por así decirlo, conveniente a la hora de trazar el círculo, nos va a ayudar a determinar exactamente la posición de este eje. Entonces, gracias a esta coordenada de centro, ¿no? Entonces, esta coordenada de centro nos dice que el centro va a estar a menos 5,19 centímetros de quién, del eje de cortante. Entonces, yo digo, si me paro en este eje de cortante, a la izquierda va a estar a 5,19 centímetros, izquierda porque es negativo, y centro, ¿no? Entonces, con esta coordenada yo sencillamente ya pude determinar la posición de este eje en cortante, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo puedo determinar. Si me diera positivo este centro, entonces mi eje estuviera aquí, no a la izquierda, para que cuando yo coloque esta coordenada de centro que ustedes ven aquí, vaya hacia la derecha tocando el centro. Entonces, gracias a esta fórmula yo puedo determinar fácilmente dónde va a estar mis dos ejes. En este caso, el eje de cortante, que depende de la fórmula del centro, y el eje normal, que siempre va a estar pasando por el centro, siempre. ¿Listo?
Con eso ya tengo mi círculo en negro y mis dos ejes en negro, que era lo más complicado de hacer. Ahora, a partir de ahora, lo único que tengo que hacer es comenzar a trazar mis valores, o mejor dicho, la parte más divertida que tiene el círculo de amor, ¿no? Que es hallar los datos que me pide el ingeniero. Entonces yo me voy aquí al principio del ejercicio. Les digo el inciso C1. ¿Qué dice? Me pide estado tensional principal. ¿Cuál es el estado tensional principal? Quiere decir cuáles son las tensiones normales máximas que tiene mi círculo de amor. Es decir, que tiene mi elemento diferencial. Entonces, me voy a mi círculo de amor. Y digo, este circulito, ¿cuáles van a ser los valores máximos, positivo y negativo, que va a tener mi tensión normal? Sencillo, van a ser siempre los extremos, ¿no?, del círculo. Es decir, este 1 y este 2. Entonces, tengo que contabilizar cuánto vale esas tensiones normales. Entonces yo digo, ¿cuánto vale esta tensión normal 1? Parto contando de mi eje de cortante y de normal. Entonces, del de cortante, yo digo, desde aquí comienzo a contar desde el eje 0, 0, digamos, ¿no? Entonces, desde aquí cuento avanzando hacia la derecha hasta llegar a mi eje máximo 1. Entonces, avanzo. Y a medida que voy avanzando, voy a ir trazando una pequeña recta en color verde agua, que es lo que ustedes ven aquí. Esto ustedes lo miden con su regla y les va a dar un valor en centímetros al que nosotros le vamos a llamar el estado tensional principal de tensión 1, ¿no? La tensión 1. Entonces, a mí en este círculo me dio un valor de 2,31 centímetros. Y le coloco positivo porque está a la derecha del eje, ¿no? Está en la zona positiva. Y lo mismo con el eje de tensión 2. Dibujo a la izquierda, hasta llegar al eje 2. Entonces, todo ese recorrido que dice en color rosa, todo este recorrido, yo lo mido en centímetros con mi regla y me va a dar el valor de tensión 2. Como va a la izquierda del eje, va a ser negativo y me dio 12,69 centímetros, ¿no? 12,69. Esperemos un momentito ya. Ahorita regreso. Tengo que ir a abrir la puerta. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, nosotros, ¿dónde nos quedamos? Ya, nos quedamos hallando cuánto vale esta tensión en 2, ¿no? Es el recorrido en rosa. Entonces, me dio 12,69 centímetros. Entonces, es esa manera en la que yo hallo los valores de tensión máxima. En este caso, tensiones principales, que serían las tensiones de normales de mayor valor de mi círculo de Moore. Con eso ya tengo el inciso A, o mejor dicho, el C1, que es lo que está acá, ¿no? Ahora el C2 me pide hallar el estado tensional principal para el corte máximo y mínimo, ¿no? Para el corte máximo y mínimo. Entonces, hallemos cuánto vale eso. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos del corte? Sencillo, son los valores máximos que tiene mi círculo. Es decir, esta H, que es la punta más alta de mi círculo, y esta H', que es la punta más baja de mi círculo. Y como
Evidentemente verán que es el radio, y el radio, al ojo podemos ver que hacia arriba positivo, abajo negativo, que estas tensiones máximas y mínimas van a ser de 7,5 centímetros cada una. Solamente cada una va a variar en su signo, ¿no? Y listo, ya tengo los valores de mi tensión máxima y mínima. ¿Qué más? Vamos al inciso C3. ¿Qué me pide? Estado tensional, pero para un plano que va a estar rotado a 200 grados, ¿no? Y su plano complementario a 200 grados. Entonces veamos cuánto es el valor de tensiones normales y cortantes para un plano que va a estar rotado a 200 grados. Entonces veámoslo. Para lo cual nosotros tenemos que, para hallar este giro, que es un giro del plano X, que ahorita le digo cómo se halla, hacia, en una, mejor dicho, con un giro de 200 grados, ¿ya? Entonces ahorita vemos primero, previamente, cómo se halla este eje X y este eje Y. Este eje X se halla directamente con una formulita, ¿no? Es decir, específicamente este eje X va a pasar cortando a un punto E, que es un punto del perímetro de mi círculo. Con esta fórmula que ustedes ven aquí, el punto E va a estar en una posición, en las siguientes coordenadas, mejor dicho. En la tensión X que nosotros hemos obtenido en mi elemento diferencial, es decir, esta sigma X, que para llevarla a centímetros, recordarán que este valor de 299,508 lo tengo que dividir entre mi escala. Lo divido y me da un valor en centímetros, que me da menos 10,38. Lo mismo con la tensión cortante XY, que sabemos que en el elemento diferencial es menos 156,085. Eso lo divido entre mi escala, que es 28,841. Yo tengo el valor en centímetros, negativo, menos 5,41. Lo mismo para el punto F, que también es un punto en el extremo de la circunferencia, es decir, en su perímetro, pero con otras coordenadas, que es la tensión en Y y la tensión cortante YX. Entonces, este es 0 y esto es lo mismo que esto, pero con signo cambiado. Y así, ¿de dónde cuento esas coordenadas? Del centro de mi eje de cortante y mi eje de normal. Entonces, aquí comienzo a contar. Para el punto E, avanzo menos 10,38 a la izquierda y hacia abajo menos 5,41. Y llega a mi punto E, pongo el punto E, un puntito en rojo, pongo la letra E y del centro trazo un eje y ese eje en color verde va a ser mi eje X. Lo mismo con el punto F. Pongo las coordenadas, me voy al centro de mi diagrama, perdón, de mi eje, y digo 0 en X y 5,41 en Y. Y ahí obtengo mi punto F. Y desde el centro del círculo hacia ese punto F, una recta que intersecte y esa recta va a ser el eje Y. ¿Qué más? Ahora tengo que hacer lo que me pide el ejercicio. Quiero hallar los valores de las tensiones, con un giro del plano X, porque así me decía el ejercicio del plano X, de 200 grados, ¿ok? Previamente a eso vamos a ver en qué consiste eso de los giros. Entonces, primero, hallemos cuánto es el giro que tiene todos los planos que ustedes ven aquí con respecto a este eje X. Este eje X que ustedes ven aquí, eje X que ustedes ven aquí, en verde oscuro, es este eje X que nosotros vemos en el elemento diferencial, ¿ok? Pero a medida que nosotros vamos rotando este elemento diferencial, vamos obteniendo distintos valores de normales y de cortantes, ¿no? Distintos valores normales y de cortantes. ¿Qué es lo ideal que nosotros hagamos para poder tener un dimensionamiento más seguro, por así decirlo? ¿Ok? Entonces, si yo quiero hallar el valor de mi normal máxima, que es esta sigma 1, yo tengo que agarrar y decir, voy a ver a qué distancia, obviamente en ángulo, va a estar ubicado este eje que hace que mi normal sea máxima. Entonces yo digo, agarro con mi regla y digo, desde el centro, con mi transportador, mido desde el eje X, qué distancia en ángulo
distancia angular va a tener el eje X hacia el plano Φ1 o el plano en el que se encuentra mi tensión máxima. Entonces ese plano, ese ángulo, me va a representar 2 veces el giro de mi elemento diferencial. Este giro le llamamos el giro del plano X o del eje X al punto 1. Y en el papel me dio 133,81 grados. Aquí está. ¿Por qué es positivo? En el círculo de Moore, el giro antihorario es positivo y el horario es negativo. Ya eso se lo dice también el ingeniero. Hago lo mismo para la cortante máxima. Desde el eje X, siempre del eje X, el eje Y, olvídenlo. Siempre desde el eje X, agarro y trazo un giro. Trazo un giro, o sea, giro, mido en ángulo cuánto es su distancia hacia la cortante máxima. Y digo, midió menos 136,19 grados. ¿Por qué negativo? Porque el giro se produjo en sentido horario. Entonces, este valor va a representar 2 veces el giro en el elemento diferencial, que va a ser menos 136,19 grados. Ahora, ya con esto, ya recién podemos ver lo que nos pedía el ejercicio. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Me pedía cuánto es el valor de las tensiones para un plano que gira 200 grados. Y aquí incluso está el signo positivo, ¿no? Me dice, a 200 grados vas a colocar un plano N partiendo del plano X. Entonces hagamos eso. Si se habrán dado cuenta, los giros en el elemento diferencial, en el círculo de Moore se lo representa como el doble, ¿no? Como 2 veces. Entonces el ejercicio me dio un dato de 200 grados, del plano X al plano N. En el círculo de Moore tengo que trabajar con el doble, es decir, 400 positivo. Entonces desde el eje X tengo que medir 400, girar a una distancia de 400 grados. Entonces yo me paro aquí, giro, y ustedes saben cómo el círculo tiene 360 grados, tengo que dar primeramente una vuelta. 360 y ahora 40 grados más para completar los 400 y listo. Tengo la posición con una recta partiendo del círculo para trazar mi plano N. Y paralelamente en la otra cara se va a encontrar mi plano T, que es perpendicular al plano N en su elemento diferencial. ¿Ya? Entonces, plano N. Entonces, es así como tuve un giro o la posición del plano N con un giro de 400 grados en el círculo de Moore o 200 grados en mi elemento diferencial. Entonces, tengo que fijarme primero en qué punto del perímetro del círculo va a estar cortando este plano N. Entonces, ¿qué me pedía el enunciado? ¿Cuáles son los valores normales y cortantes para este plano N? Entonces, yo digo, este punto voy a medir sus coordenadas. Mido sus coordenadas. ¿Sobre quién? Sobre el eje de cortante y el eje normal. Entonces yo digo, a la izquierda tiene cierto valor, de aquí hasta acá, que es este valor en morado, ¿no? Este valor. ¿Cuánto vale en centímetros? Aquí está. Menos 5,69 centímetros. Ese va a ser la cortante del plano N. Y hacia abajo va a estar la cortante NT. Primero siempre va la letra del plano con el que estoy trabajando. Y en segunda posición el plano que está en su opuesto. Entonces la cortante NT va a ser hacia abajo negativo, un valor de menos 7,48 centímetros. Y lo mismo con el plano T, donde cortó en este punto que está acá, en este puntito. Entonces en ese punto yo tengo que medir sus coordenadas. Entonces su tensión normal va a ser un valor desde su eje hacia la izquierda de menos 4,69 centímetros. Y hacia arriba, positivo, su cortante TN. ¿Por qué T primero? Por lo que es el plano con el que estamos trabajando. Va a tener un valor de 7,48 centímetros. ¿No? 7,48 centímetros. Listo. Es así como se traza el círculo de Moore. Está bien detallado. No hay donde perderse. Y con esto, si ustedes lo hacen tal como está acá, van a ver que no van a tener ningún problema. Pero aquí no acaba el ejercicio. Se dan cuenta que nosotros tenemos todos los resultados que nos pidió el ingeniero, pero lo tenemos en centímetros. Cosa que nosotros, si bien son resultados buenos, nosotros tenemos que transformarlo de vuelta a presiones, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a analizar, vamos a colocar los resultados, ¿no? Que es lo que nos pedían los 3 incisos C1, C2 y C3, que eran los resultados que sacamos, llevarlos otra vez a presiones y representarlos en un pequeño dibujito o diagrama.
¿Que cómo es eso? Y tensión 1 y tensión 2 en centímetros, ¿cuánto me dio? 2,31 y menos 12,69. Aquí está. Eso lo multiplico por la escala, que recordarán que es 28,841 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y otra vez están en sus valores reales, es decir, las tensiones reales que tienen esos puntos. Aquí está. Y hago lo mismo con los giros. Este giro en el círculo de Moore de mi plano X al valor máximo 1 era 133,81 grados. Despejo del 2 a dividir y obtengo el giro en el elemento diferencial, que es 66,91. Positivo antihorario, aquí está. Entonces, para hallar los valores de tensiones máximas, normales máximas, mi elemento diferencial tiene que realizar un giro de 66,91 grados con respecto al eje X, ¿no? Con respecto al eje X para llegar al eje 1 máximo. Entonces, en el eje 1, que va a ser mi nuevo eje X, va a estar mi tensión 1, que va a tener un valor de 66,623 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y en su otra cara va a estar, o mejor dicho, el nuevo eje Y, que ya a ser el eje 2, va a tener el siguiente valor correspondiente. Hago lo mismo para la tensión máxima de corte, ¿no? Aquí está la máxima, 75 y 75, positivo y negativo. Multiplico por la escala y ya están los valores reales, ¿no? Los valores de reales. Entonces aquí están los valores reales. Tensión máxima, que llegaría a ser esta de acá, la roja, y su valor. Es lo mismo que está aquí arriba. Y la tensión mínima igual, contraria. Si es negativo, es antihorario, y si es positivo, es horario. ¿Cuál es la única variación? Es esta nueva tensión, que llegaría a ser algo así como una tensión residual, que es la tensión en H, o sigma H, que aquí es un valor de menos 5,19. Que un chico me preguntó que por qué no lo dibujé aquí el semestre pasado, ese valor. Entonces, por si les da curiosidad, yo se lo dibujo acá, cuál es ese valor de 5,19, si no me equivoco. Ese es un valor que rara vez se usa, pero a veces el ingeniero lo pide, que es el de fase, que tiene mi eje vertical cortante con el eje máximo de, o sea, el eje HH, ¿no? HH'. Entonces, ese es el valor de tensión normal en H. ¿Ya? Eso por si se les pidiera llegar a pedir el ingeniero, que a veces no lo suele pedir por lo que es un valor muy pequeño. Entonces, ese es el valor en centímetros. Entonces, ustedes miden de aquí la diferencia de fases entre los dos ejes principales, H y la tensión cortante, que es el eje con el que trabajamos, y obtienen la tensión normal en H. Evidentemente es un valor negativo. Y a mí me dio acá como menos 5,19. Multiplico por la escala y obtengo su valor. Y ese valor residual va a estar en todas las caras, con su mismo signo, ¿no? Como es negativo, compresión, 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 compresión. Lo mismo con el giro y ya está. Como es negativo, gira en sentido horario. Y hago lo mismo para el estado tensional y su plano complementario, que es el T, con un giro de 200 grados. Los giros en 200 grados, el eje X, antihorario positivo, y de la misma manera agarro la tensión en N, en T, en NT y TN, multiplico por la escala y obtengo su valor. Y lo represento tal como lo hemos hecho en la diapositiva anterior. Listo, ¿no? Entonces, de esa manera en la que yo obtengo todos los datos, todos los resultados del examen, y lo único que nosotros tendríamos que cuidar es el tiempo, ¿no? Que como ya se habrán dado cuenta, el ingeniero no da mucho tiempo, ¿ya? Así que si se pueden hacer un Excel o una manera de hacerlo más rápido, bienvenido, no pasa nada. Así que, ¿tienen alguna duda o pregunta? Ya. Entonces, como les decía, hoy día vimos el primer tipo de examen que le puede tocar, o el más probable con el ingeniero, que es el de círculo de Moore con viga. Ya en la otra clase vamos a ver el círculo de Moore para un elemento sometido a torsión y un elemento con, con barras elásticas, que son los tres tipos de modelos que suele preguntar para el segundo parcial. Okay, así que no se preocupen en esa parte, que igual lo vamos a ver aquí. Entonces ya la próxima clase ya es la última clase de ayudantía, que es el siguiente jueves,
Así que yo les recomiendo traer todas sus dudas para que puedan ir estudiando para el próximo año, ¿no? Para, creo que es en enero su examen. Así que si no tienen otra duda, la ayudanteja hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos.